de nuevo el pesado de Raúl para contaros una de sus historias. Antes de nada, informaros de que probablemente hayáis visto que el audio y el vídeo no van acompasados, y eso se debe a que tuvimos ciertas dificultades técnicas. Nos colocamos en un enclave muy bonito, pero había una catarata o una pequeña caída del agua a mi espalda que hacía demasiado ruido, y por lo tanto esto tengo que grabarlo en off, pero espero que no os moleste mucho. Hoy quería hablaros del conejo en Australia, de la introducción del conejo en el continente australiano, aquí en este lugar que se llama Salto del Usero. Claudia os mostrará unas imágenes de lo bonito que es, y hemos decidido que sería un buen sitio para hablaros sobre este tema. El conejo, aunque no lo creáis, es un verdadero quebradero de cabeza para el gobierno australiano. Desde que fue introducido alrededor de 1860, el gobierno australiano ha intentado eliminarlo de muchas maneras, pero no tiene forma de acabar con él. En anteriores vídeos he hablado sobre el problema que causan las especies invasoras, que son aquellas que llegan a un nuevo lugar donde no han estado nunca, provocando un descalabro del ecosistema. Pero claro, una especie invasora no se trata siempre de un carnívoro que se come a las que hay en el lugar. También puede ser herbívoro, como en este caso, incluso herbívoros tan pequeños y tan aparentemente amistosos como es el conejo. Como ya he dicho, el conejo llegó a Australia sobre 1860 y fue introducido por un británico, que eran los colonos, los que colonizaron Australia, porque decidió que sería buena idea meterlos allí para poder cazarlos, igual que lo cazaban en Gran Bretaña. Pero esta inocente acción provocó un problema que casi 200 años después todavía está causando bastante quebraderos de cabeza. ¿Y por qué? Porque los conejos se reproducieron tan rápido y terminaron conquistando el continente australiano, algo tan grande como Australia, que es casi tan grande como Europa. Pues por una serie de razones. En primer lugar, los conejos allí en Australia no tienen depredador natural. No hay un carnívoro que se alimente de ellos como si lo hay en otros lugares del mundo. Además, se encontraron con un clima bastante favorable. Los inviernos en Australia son bastante suaves y muchísima vegetación de altura media baja, que es lo que necesitan ellos para comer. Quizás estaréis pensando, bueno, pero es que en Australia ya había herbívoros. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, pues estos herbívoros, la gran mayoría, son marsupiales. Sobre marsupiales hablaré en los vídeos que haga sobre los mamíferos. Probablemente en el primero de ellos hable sobre marsupiales. Y estos pues tienen un índice reproductivo muchísimo más lento. Se reproducen muchísimo más lento. Un conejo puede generar, si las condiciones son favorables, perfectamente 30-40 crías al año, y por lo tanto se multiplican muy rápidamente. Los marsupiales no lo hacen tan rápido, y además su tasa metabólica es mucho más baja, por lo tanto también consumen mucho menos hierba. Así que hasta la llegada del conejo existía una especie de equilibrio entre los herbívoros de Australia y la vegetación que allí había. Cuando se introdujo el conejo y estos empezaron a multiplicarse por millones, empezaron a acabar con la vegetación del país.
Y no solo la vegetación salvaje, sino también con los cultivos de las personas. Se comían además la hierba que supuestamente se la deberían de comer el ganado, ovejas, vacas. Así que los residentes australianos empezaron a quejarse contra el gobierno arduamente. Llegaban a decir que cuando venía un grupo de conejos a sus tierras, escuchaban o notaban la tierra vibrar de la gran cantidad que había. Así que el gobierno australiano tuvo que empezar a tomar medidas para intentar parar esta invasión con mayúsculas de los conejos, porque la caza, que al principio pues es lo que se recomendó, que todo aquel que pudiera y quisiera que cazase todos los conejos, cuanto más mejor, no era suficiente. Incluso cuando el gobierno llegó a incentivarla, hizo algo parecido a lo que ya pasó aquí en España y en otros países cuando se quiere acabar con una especie que se considera dañina o al menos no beneficiosa para el hombre y su ganado. Lo que se hace es que se paga por cada animal cazado. Pero, al igual que pasó en España, no le salió bien la jugada. Porque, claro, cuando la gente se enteró de que recibía dinero a cambio de conejos, empezaron a criarlos ellos mismos. Y eso, ya os digo, ya pasó aquí en España también con otros animales, lo que llamaban como alimañas. Si en vez de tener que salir a cazarlos, los puedo criar yo en mi casa, pues es mucho más fácil. Así que en lugar de acabar con los conejos, lo que hizo fue fomentar que la gente criase más conejos. ¿Qué es lo que decidieron hacer después de esto? Pues dijeron, bueno, si los conejos no tienen ningún depredador natural aquí en Australia, vamos a traerle uno. Y fueron tan listos que no les bastó con introducir el conejo, sino que también introducieron el zorro. Se trajeron zorros de allí de Gran Bretaña también, con la esperanza de que los zorros cazaran a estos conejos y controlasen la población. ¿Qué ocurrió? Pues que los zorros se dieron cuenta pronto de que era mucho más fácil cazar un koala o un wombat, que son mucho más lentos y corren menos, que cazar un conejo. Por lo tanto, no solo no sirvió para arreglar el problema de los conejos, sino que ocasionó otro problema, que fue la casi extinción de otros herbívoros marsupiales más lentos que los conejos, gracias a que el zorro los prefería antes que a estos. ¿Qué otra medida decidieron realizar? Bueno, pues también construyeron, y esto fue muy famoso en aquella época, la valla más grande del mundo, la más larga en aquella época. Eran más de 3.000 kilómetros de valla que separaban la parte australiana donde había conejos de aquella a la que todavía no habían llegado. Fue, digamos, una medida con la esperanza de que, bueno, si en una zona ya la tenemos descontrolada y invadida por conejos, vamos a evitar que las zonas libres de conejos se llenen también. Pusieron vallas de metro y medio para que los conejos no lo pudieran saltar, pero se ve que no pensaron en que los conejos sí que pueden excavar y por lo tanto no sirvió de mucho, porque los conejos excavaron y pasaban por debajo de la valla y llegaban al otro lado. Así que todas estas medidas fueron, digamos, una decepción increíble y no les quedó otra que llegar a la guerra biológica. Probablemente este término os suene a mucho, pero en otro ámbito el gobierno australiano le declaró la guerra biológica al conejo. ¿Y cómo lo hizo? A través de dos virus. El primero que probaron fue el virus de la mixomatosis. Aquellos que tengáis conejo de mascota probablemente os suene, porque
que lo habréis tenido que vacunar contra la misomatosis, porque es una enfermedad bastante letal, digamos. Esta fue descubierta en Uruguay a finales del siglo XIX. Es una enfermedad en la que prácticamente el 90%, con una mortalidad de un 90-100%, y que se transmite por pulgas y mosquitos, pero sobre todo por pulgas. ¿Qué es lo que hizo el gobierno australiano cuando se enteró de que había una enfermedad que era bastante letal para los conejos, que solo afectaba a conejos y no a otras especies? Pues dijo, me la traigo hacia aquí y esperemos que surja efecto. Sí, surgió efecto porque aproximadamente el 90% de los conejos que había en Australia murieron. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que al ser un virus transmitido por una pulga, aquellos conejos que vivían en el centro del continente, las zonas más desérticas, allí las pulgas y los mosquitos no llegaban, porque son zonas con alta temperatura y muy secas. Por lo tanto, la enfermedad no se transmitía con tanta facilidad en los conejos que se encontraban en el desierto como en la de los demás. ¿Qué provocó esto? Pues esos conejos del desierto, los que sobrevivieron, tuvieron tiempo suficiente para desarrollar inmunidad y terminaron replicándose de nuevo e invadiendo otra vez el resto del país, y ahora eran conejos resistentes a esta enfermedad, por lo que este virus ya no servía mucho más. Como apunte, querría decir que este virus llegó a Europa, pues claro, recordad que se descubrió en Sudamérica. Este virus llegó a Europa, a Francia concretamente, porque un científico francés tenía una invasión de conejos en su granja allí en Francia y decidió que sería buena idea soltar un par de conejos infectados con esta enfermedad allí para ver si acababa con los conejos de su granja. E imaginaros el problema que ocasionó este virus al llegar a Europa, a lugares donde no sobraban los conejos, y el efecto dominó que hubo con otras especies que se alimentaban de conejos, porque si el virus mata a los conejos, aquellos animales cuya dieta básica consiste en conejos, como el lince ibérico o el águila imperial, son dos especies que están amenazadas aquí en España, pues sufrieron las consecuencias de que este científico decidiera eliminar la plaga de conejos que tenía en su granja en Francia. Siempre el ser humano siendo muy inteligente. Bueno, pues después del intento de la misomatosis y después de que los conejos sobrevivieran a este intento, hubo un segundo intento con otro virus. Aquí ya vamos conejos 1, gobierno australiano 0. Pero lo intentaron con otro virus, el de la enfermedad vírica hemorrágica. Repito, los que tengáis conejos como mascota también habréis vacunado contra esta enfermedad, contra las dos cepas que hay de esta enfermedad. Así que puede ser que os suene de algo. Pues esta enfermedad, este virus se descubrió en China sobre los años 80 y pronto se extendió a Europa y a Asia, no por efecto del hombre esta vez, sino por causas naturales. Es un virus que no afecta a los conejos americanos, su genética lo protege de este, pero sí que afecta, como el conejo australiano viene de Europa, venía de Gran Bretaña, por lo tanto su genética es europea, sí que se ve afectado por este virus, por lo que en 1995 el gobierno australiano lo introdujo en Australia. Además, tenía la ventaja de que este virus se transmite por contacto directo, no necesita de pulga o mosquito.
principio genera bastante mortandad, pero siempre hay un grupo de animales que tiene algún tipo de resistencia, y además las cepas que van sobreviviendo termina imponiéndose aquellas que son más leves. ¿Por qué? Porque las cepas más agresivas, más mortales, se transmiten menos, porque si matan a su hospedador, este hospedador no le da tiempo a transmitirla. Por lo tanto, al final, cuando una enfermedad es introducida en un lugar nuevo, siempre hay individuos resistentes y la enfermedad además se vuelve mucho más leve. Y esto es lo que ocurrió también en Australia. Por lo tanto, también fracasó. Ahora parece ser que están probando con una cepa nueva de este virus que se descubrió en Corea y que de momento está dando algún resultado, pero todo parece indicar que va a ocurrir otra vez lo mismo. El problema de este virus, además este último, es que sufrió una especie de mutación y ahora esta nueva cepa mutante es capaz de infectar a las liebres, y esto es un gran problema en Europa porque la liebre está escaseando sus números, digamos, y ahora esta enfermedad no le viene nada bien. Así que esta es la historia que quería contaros un poquito sobre lo importante que es pensar las cosas 2, 3, 4, 5 veces antes de hacerlas, y cómo pequeños gestos pueden acarrear problemas ambientales increíbles, como fue la introducción del conejo en Australia. Probablemente hayáis oído ya sobre introducciones como la rata, conejos, ciervos, zorros, cualquier cosa que se pueda cazar. El ser humano ha ido introduciéndolo en distintos lugares, creando bastantes problemas ecosistémicos. Pero esta historia me pareció bastante curiosa. Se lo comenté a Claudia y ella me dijo que debería de contarlo por aquí, para que vieseis que incluso una especie pequeñita, amistosa, herbívora, que no mata a nadie, que parece que no hace daño, puede llegar a resultar un problema por competencia con otros animales a los que les quita la comida o el sitio. Y nada, espero que os haya entretenido y os haya informado también, y que no os moleste que el audio y el vídeo vayan cada uno por un lado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.